Acción Nacional, porque ellos lo han hecho desde antes de la reforma energética y lo han hecho después. Y yo sí doy nombres. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa como secretario de Energía, Jordi Herrera, secretario. Su reserva tiene hasta 5 minutos. Sonido en el escaño del senador Márquez. Presidenta, cederé el uso de la palabra a mi compañero Marco Cortés. Gracias, muy amable. Tiene el uso de la palabra para presentar la reserva a nombre del senador Miguel Márquez Márquez, el senador Marco Cortés. Marco Sinese, Presidenta. Y debo decirle que lamento que por las presiones naturales de esta arbitrariedad a las que está siendo sujeta, usted me haya negado siquiera la posibilidad de solicitar el uso de la palabra y argumentar para qué razón. En un primer momento lo hice para intentar preguntarle a la oradora y en un segundo momento para registrarlo para hechos. Y usted simplemente no me dio la posibilidad de pedírselo. Y eso es muy malo en la conducción de la mesa directiva. Debo decírselo, Presidenta, con todo respeto, cuando apenas el día de ayer le había hecho saber que había llevado una conducción plural y respetuosa de sus trabajos. Dicho eso, amigas y amigos, quiero hacer un llamado a los diferentes grupos parlamentarios, particularmente los mayoritarios, amigos del Partido Verde Ecologista de México, amigos del PT, amigos de Morena. Miren ustedes lo que hoy están poniéndoles a votación en este transitorio. Una clara violación al artículo 14 constitucional. Una clara violación que habla de la prohibición de la retroactividad. Y yo llamo su atención, amigos, hoy están en un bloque, pero lo que estarían haciendo aquí es poner un gravísimo precedente. Porque si hoy a través de una legislación secundaria están haciendo inválido con un transitorio la aplicación de un artículo de la Constitución en materia del amparo, yo les pregunto, amigos, mañana en qué materia va a ser, para que también puedan aplicar la retroactividad en cualquier otra materia. Porque en un artículo transitorio van a decir la no aplicación tal cual como ahorita lo están haciendo. Me preocupa, por supuesto, que están descafeinando completamente el amparo como el derecho de las y los mexicanos a defenderse contra actos de autoridad. Lo dije en la comparecencia de la secretaria de Gobernación. Pero más me está preocupando ya este claro precedente donde el Poder Legislativo, donde el Senado de la República, clara y notoriamente, está llevándolos a violar la Constitución en su artículo número 14. Dejando un precedente claro y con una Corte además sometida de que a través de cualquier legislación secundaria van a poder aplicar retroactividad en cualquier tema. Amigos de la mayoría, los están usando. Los regímenes autoritarios usan estas estrategias de control, ya no para la oposición, no para perseguirnos o amedrentarlos. Los regímenes usan estas medidas para controlar a los propios, para que no se les salgan del huacal. Hay senadores de la República
de sus bancadas que no están de acuerdo con esta atrocidad legislativa, con esta violación constitucional. Varios de los que son dictaminadores de esta iniciativa no están de acuerdo, porque es incorrecto, porque es inconstitucional. No se presten. Coordinador de la mayoría y de los grupos parlamentarios, el precedente sería gravísimo. Venimos a legislar, aquí protestamos. Cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y una legislación secundaria no puede violentar el artículo 14 de la Constitución. Cuiden lo que están haciendo, porque hoy es en el amparo, después van a querer aplicar retroactividad en cualquier otra materia, y lo he dicho aquí el día de hoy. Espero, coordinador de Morena, rectifiquen. Usted lo sabe y varios de los suyos lo saben. Esto que está haciendo aquí, senador, no está bien, coordinador. Es cuanto. Senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Adelante. Muy bien. Compañeras senadoras y compañeros senadores, las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos ponemos a su consideración el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente. Realizamos audiencias públicas con especialistas, expertos, litigantes, académicos y representantes de organizaciones sociales. Escuchamos voces críticas, visiones diversas y propuestas técnicas. El resultado que hoy presentamos refleja esa deliberación franca, abierta y pública. La reforma persigue 3 objetivos fundamentales: modernizar el juicio de amparo incorporando de manera clara el uso de herramientas digitales, hacer más eficiente y ágil el procedimiento, cerrando espacios a la dilación y el abuso de esta noble institución, y preservar el carácter garantista, reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad. Pero todo se encierra en un fin último: fortalecer al juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder, pero al mismo tiempo cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y con ello el desarrollo del país. Sus aspectos principales en su contenido son los siguientes. En primer lugar, el interés legítimo. Se define con mayor precisión esta figura. Debe traducirse en una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada, cuya reparación produzca un beneficio cierto y no hipotético o eventual para la persona quejosa. Esta modificación evita demandas basadas en intereses abstractos, la sobrecarga de los tribunales con juicios de amparo sin fundamento y fortalece la seguridad jurídica, pero sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas. La suspensión del acto reclamado se mantiene como instrumento esencial de protección, pero se establecen límites en casos sensibles: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública. La protección al mínimo vital, salarios, alimentos, vivienda, queda garantizada. De esta forma se protege a la persona sin permitir que la suspensión sirva para encubrir actividades ilícitas ni lesivas para el desarrollo de nuestro país. El juicio de amparo digital. Se introduce expresamente la posibilidad de tramitar en línea promociones, notificaciones y expedientes. Esto moderniza el juicio, reduce tiempos y costos, amplía el acceso en cualquier punto del país. La vía digital será opcional, de modo que nadie quede excluido
por carecer de medios tecnológicos. Quienes no cuenten con medios tecnológicos podrán seguir acudiendo a la vía tradicional. Plazos y eficacia procesal. Se fijan tiempos ciertos para notificaciones y resoluciones que antes quedaban indeterminados. Se prevén sanciones para prácticas dilatorias y se ajustan artículos que generaban retrasos innecesarios. La finalidad es que el amparo sea, en los hechos, un procedimiento pronto y expedito, como lo ordena la Constitución. Armonización fiscal y administrativa. Se ajustan normas del Código Fiscal y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impedir que recursos o juicios se utilicen con fines dilatorios en el cobro de créditos firmes. Se protege así la hacienda pública sin desconocer el derecho de los contribuyentes a un recurso efectivo. Durante el proceso de audiencias públicas también escuchamos diversas críticas, preocupaciones legítimas. Permítanme responder desde esta presentación de manera que podamos atenderlas con objetividad. Se dijo que el interés legítimo se restringía. El dictamen demuestra ya lo contrario. Recoge la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mantiene abierta la vía del amparo tanto para la sociedad civil como para la defensa de los derechos colectivos, pero con la claridad necesaria para evitar abusos o distorsiones en su uso. Se ha dicho que limitar suspensiones en temas como la deuda pública o el sistema financiero debilita la protección constitucional. Lo cierto es que la reforma distingue, preserva el derecho de las personas a un mínimo vital y admite la suspensión definitiva cuando se acredite la licitud de los recursos. Con ello se protege a la persona sin poner en riesgo la estabilidad financiera ni el interés general. Se advirtió que las excusas por imposibilidad de cumplimiento abrirían la puerta a la impunidad. Fue una preocupación en la que muchos coincidimos, el tratar de sostener que la imposibilidad jurídica y material iban a excluir de responsabilidad a los funcionarios o a las autoridades responsables. Esa propuesta quedó fuera del dictamen final. Hoy ratificamos que las sentencias de amparo son plenamente obligatorias. Termino, Presidenta. Se señaló que el amparo digital podría excluir a personas sin acceso a Internet. Por eso el dictamen lo hace opcional. Se abre una puerta nueva sin cerrar la existente. En conclusión, este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente sin sacrificar garantías. Muchas gracias. De la palabra la senadora Lili Telles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen. Queridas familias mexicanas, ahora la bancada de los mafiosos va a atacar el amparo. Por instrucciones de Sheinbaum, en lugar de atacar al crimen organizado, van a atacar, van a abollar el escudo, el único escudo que tienen los ciudadanos frente a los abusos del gobierno corrupto. Me da mucha pena que el tiempo me haya dado la razón este día. Este día en que Sheinbaum llega a un año en la titularidad del Ejecutivo, se confirma que ella ha defendido abiertamente el narcopacto. El día de hoy
ella cumple un año al frente del Ejecutivo defendiendo al narcosenador Adán Augusto López. Su defensa del narcosenador Adán Augusto López confirma que Sheinbaum misma defiende el narcopacto. Fue tan lejos, tan vergonzoso el hecho de que ella haya expresado esta defensa al narcosenador, que incluso defendió Senadora Lili al operador Telles, del cártel de la Barredora, si por favor, al habla García del Luna tema que de Adán estamos Augusto López. discutiendo. Estoy hablando del amparo. Tiene que hablar con relación al dictamen. Sí, estoy hablando sobre ello. Llegó Sheinbaum a tal grado al cumplir su primer año que defendió a Requena, el narcosecretario del narcosenador Adán Augusto López. Sheinbaum lo defendió en la mañanera. Dijo que el narcosecretario había logrado bajar los índices de Senadora violencia. Lili Telles, le recuerdo que estamos en el apartado del dictamen, por lo que de conformidad con el artículo 83, numeral 1, fracción tercera, le pido de manera respetuosa que se apegue al tema. Llega al año Sheinbaum como presidente de México, defendiendo abiertamente al narcosenador Adán Augusto López y a Requena, estos dos criminales de cuello negro que manejan dinero de sangre en la bancada de los mafiosos. Senadora, son la cara le de Sheinbaum en el reitero Senado tiene que hablar hoy con destruye relación al y deja dictamen que inútil estamos la figura del discutiendo. amparo. No puede estar Estoy hablando del amparo. de otra Tranquilícese, cosa señora mientras presidente. estamos Tranquilícese, discutiendo estoy el hablando tema del amparo. que nos ocupa. Estoy hablando del amparo. Hizo hincapié la presidente Sheinbaum en que un narcosecretario de seguridad en Tabasco logró bajar un índice, que además es una mentira. Por eso me apena mucho que el tiempo me haya dado la razón y que Sheinbaum hoy prácticamente haya Senadora confesado Lili que Telles, defiende le el reitero narcopacto. que tiene que ceñirse al tema que se está discutiendo en Mientras este usted habla, momento. paren mi tiempo. ¿Con qué objeto, senadora Malú Micher? Simple y sencillamente que se cumpla el reglamento del Senado. Le pido por favor que ponga orden y que la señora que está utilizando la tribuna sea tan amable de ceñirse al tema. No le estamos pidiendo otra cosa, tema. Y el tema es la ley de amparo. Y sin ofensas ni a la presidenta, ni a usted, ni a nadie. Gracias. Es procedente esta moción que está haciendo la senadora Malú Micher, por lo tanto, le reiteramos que se tiene que ceñir al tema que se está tratando en estos momentos. Por tanto, le recuerdo que conforme al reglamento, al artículo 83, se tiene que apegar al tema. ¿Con qué objeto, senadora Verónica? Pido lo mismo, que haya cumplimiento del reglamento, pero parejo. Que así como hoy quieren sentar el precedente de limitar a la compañera Lili Telles de hablar en su tiempo de lo que ella considera acorde a lo que se está debatiendo, se haga igual con el resto de las senadoras y senadores de otras fuerzas políticas a las que no se les ha pedido que se ciñen al tema en debate. Y al contrario, se les deja hablar
del gobierno de Claudia Sheinbaum y echarse flores entre ellos mismos cuando ni siquiera es de lo que se está discutiendo. Si vamos a respetar el reglamento, le pido, señora presidenta, que sea parejo, por favor. Así es, senadora Verónica Rodríguez. Eso es lo que hemos estado haciendo y le solicito a la senadora Lili Téllez que por favor no se aparte del tema que estamos debatiendo. La presidenta Sheinbaum llega a su año de gobierno defendiendo al narcosenador Adán Augusto López y a su operador del cártel de la Barredora. Esa es la verdadera cara de Sheinbaum y hoy a un año la presentó desde su mañanera. Hoy ordenó Sheinbaum violar la Constitución para apoyar el amparo. Señora Presidente del Senado, pare mi tiempo, porque se está comiendo usted mi tiempo. A ver, hable usted. Pues hable del tema usted, a eso estoy hablando del amparo, a lo que la estoy llamando. ¿Ya puedo volver a empezar? Hay un narcosenador aquí, está sentado ahí. Ahí están rodeándolo los que usan su dinero de sangre. Y hoy a ese tipo lo defendió Sheinbaum en su primer año. Senadora Lili Es crimen Téllez. organizado la bancada de los mafiosos. Llevo años diciéndoles que son mafiosos y hoy Sheinbaum en su primer año viola la Constitución para hacer inútil el amparo, traiciona a la patria y defiende abiertamente el narcopacto. Recibió un dictamen y entonces ahorita estamos en el término de las reservas. Tiene la palabra el senador Manuel Huerta. Sí, reitero, si puede leer una moción de ilustración que ofrecía servicios parlamentarios, se autoriza que la Secretaría las lea. Se autoriza que se haga la moción de ilustración y que se lea qué es lo que está solicitando en específico. Con gusto, Presidenta. Jurisprudencia, tribunales colegiados. Novena época. Tesis sexta, segunda J, diagonal 140. Tipo jurisprudencia. Retroactividad de las leyes procesales no existe por regla general. Octava época. Tesis quinta, segunda J, diagonal 28. Tipo jurisprudencia. Retroactividad. Las leyes procesales no pueden producirla. Novena época. Tesis primera, octava C, J, diagonal 1. Tipo jurisprudencia. Retroactividad de las normas procesales. Si antes de que se actualice una etapa de procedimiento, el legislador modifica la tramitación de esta, suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas. No puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva con la nueva ley de alguna facultad con la que ya se contaba. Octava época. Tesis doceava, segunda J, diagonal 3. Tipo jurisprudencia. Retroactividad tratándose de leyes procesuales resulta inaplicable. Octava época. Tesis primera, cuarta C, J, diagonal 33, tipo jurisprudencia. Derechos procesuales adquiridos, concepto D en materia de retroactividad de la ley. Es cuanto, Presidenta. Sí, las demás, porque dejé como 11 para que las incorporen al diario de los debates. Continúe el orador. Miren, compañeros, el pueblo está cansado de que se abuse del amparo para retrasar la justicia, para alargar procesos sin fin, para evadir responsabilidades. Con esta modificación se cierran esas puertas de impunidad y se abre el camino a un cumplimiento efectivo de las sentencias.
Este es el verdadero sentido de la cuarta transformación en la justicia, que los derechos del pueblo se cumplan sin simulaciones, que la ley no se use como escudo de privilegios y que la justicia deje de ser eterna promesa para convertirse en realidad. Fíjense ustedes, ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida por el 14 constitucional, que señala con claridad que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, no es el caso. La regla general es que la ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante. Solo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria. Lo que aquí discutimos no afecta a derechos adquiridos porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas. Además, dejo en claro que no se tocan derechos colectivos ni individuales. Ninguna persona pierde derechos que ya ejerce. Lo que realmente ocurre con esa modificación es que se evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal, con lo que se impide que quienes han sido condenados evadan el cumplimiento de la justicia. Desde la perspectiva de la teoría de la norma, tampoco hay retroactividad, porque el contenido se proyecta de manera prospectiva, aplicándose a los nuevos casos. Incluso muchos de los puntos que ahora se incorporan ya estaban previstos en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, ya sea de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados, cuya observancia es obligatoria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no puede hablarse de retroactividad cuando lo que se hace es positivar criterios que ya están vigentes y en uso obligatorio por mandato jurisprudencial. Lo que esta reforma en verdad garantiza es un acceso a la justicia efectiva, ágil y transparente, en congruencia con la Constitución, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y la propia jurisprudencia de nuestra Corte. Por eso, compañeros, compañeras, reitero, de frente, lo estamos planteando. Esto lo expresamos con claridad porque obviamente estoy a favor de este ajuste, porque no es un tema técnico cualquiera, es garantizar que la justicia llegue a tiempo y sin trampas. La reforma a la Ley de Amparo surge de una verdad irrefutable. El amparo debe de seguir siendo un recurso eficaz, sencillo y expedito, en armonía con la reciente reforma en materia de poder judicial y con el contexto social actual. Yo, previo a subir a esta tribuna y sabiendo el ambiente que se genera por los temores que algunos tienen, les digo que el que nada debe, nada teme. No estamos violentando la Constitución, vamos a votar a favor. Pido a mis compañeros que me sigan con este voto, que es para perfeccionar, que se acabe la corrupción, que se apague la impunidad y que la justicia sirva para el pueblo. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Mucho ánimo! Palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Paciencia, paciencia. Con su permiso, Presidenta, bienvenida, señora Secretaria de Gobernación, a este Senado de la República. Secretaria, a pesar de la polarización extrema que vivimos en el país, yo sigo creyendo que el insulto, la descalificación personal son el último recurso de la incompetencia. No va a escuchar usted insultos. Hoy, con argumentos, no con descalificaciones, me quiero referir a un asunto que me parece de la máxima gravedad: el robo del siglo, el huachicol fiscal de Morena. Lo primero es entender el problema. ¿De dónde viene la mayor parte de la gasolina que se vende aquí en México? Todos lo sabemos. La gran mayoría se importa. ¿De dónde se importa? Se importa de los Estados Unidos. ¿Y cuánto cuesta un litro de gasolina en Estados Unidos, en la zona del Golfo? Al mayoreo, obviamente. Un litro de gasolina en Estados Unidos comprado directo de las refinerías vale 10 pesos un litro. Y aquí en México, si ustedes ahorita van a una gasolinería, no nos la cobran a 10 pesos. La cobran a 23 pesos por litro. ¿Por qué hay un diferencial tan grande? ¿Cómo pasamos de 10 a 23 pesos? Pues es muy sencillo. Los primeros 10 pesos son el costo. Después Morena, y digo Morena porque nosotros votamos en contra de la ley de ingresos, agrega un impuesto que se llama IEPS de 7 pesos. Ya vamos en 17 pesos. Después Morena agrega otro impuesto que es el IVA, 3 pesos. Ya vamos en 20 pesos y finalmente gastos logísticos de comercialización llevan a los 23 pesos que en promedio se pagan en el país. Ahora, ¿en qué consiste el robo del siglo, el huachicol fiscal de Morena? Es decir, ¿cómo se enriquecieron los integrantes de Morena? Va un ejemplo bien concreto. Como tienen el control de las aduanas, un barco como este puede cargar hasta 50 millones de litros. Cuando lo introducen, falsamente, con la complicidad de las autoridades de Morena en las aduanas, dicen que lo que trae son aceites lubricantes. Entonces, está el costo y sí pagan el IVA, porque los aceites lubricantes pagan el IVA, pero se roban el IEPS. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto son 7 pesos? No, el problema es que a un barco de esos le caben 50 millones de litros. 7 pesos por 50 millones de litros en un solo barco, se robaron 350 millones de pesos. Y por algo se empieza. Estos marinos a los que están procesando los están acusando de haber recibido 2 millones de pesos por dejar entrar cada uno de esos barcos. La lista es de más de 30 barcos en la averiguación de la propia Fiscalía. 2 millones recibieron estos integrantes de la Marina. 2 millones de 350. La pregunta, secretaria, es ¿dónde están los otros 348 millones de pesos que se robaron por barco, que tenían que servir para comprar medicinas, para construir hospitales, para dar becas? En el caso de las pipas es todavía peor, porque las meten por el carril de vacíos, es decir, simulan que la pipa viene vacía. Entonces, no nada más se roban los 7 pesos del IEPS, en ese caso también se roban los 3 pesos del IVA. 10 pesos por cada litro que introducen al país. Esto que estoy explicando
tiene una magnitud insospechada y sin precedentes. Le costó al país en un año 177,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 25 veces la estafa maestra, de 15 veces el fraude de Segalmex. Esa es la magnitud de lo que se robaron. Y lo que estoy diciendo es verdad. Ustedes lo han leído en la prensa, hay marinos detenidos, hay marinos que se han suicidado. Hay un marino que fue quien denunció que sospechosamente murió recientemente en una práctica de tiro. Hay una carpeta de investigación abierta. Y el ala más radical de Morena nos sale a decir el día de hoy que nada de esto sucedió y que es mentira. La pregunta, secretaria, es: ¿reconoce el gobierno la magnitud de este atraco? La pregunta, secretaria, es: ¿quién se robó todo ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Y la exigencia, secretaria, llegar hasta las últimas consecuencias, no con 6 funcionarios menores, hasta arriba, tope donde tope. Y como dice un buen amigo, protesta sin propuesta es berrinche. Pues ahí les va la propuesta. Normalmente un problema así de complejo requiere soluciones igualmente complejas. Este no es el caso. Este problema se resuelve de manera sencilla. Este sí, para que vean, se resuelve en 5 minutos. Si en algo coinciden los economistas, desde la extrema izquierda con Marx hasta la extrema derecha con Hayek, es que lo que mueve a la economía son los incentivos. Aquí el incentivo es el diferencial de precio. Poderla comprar a 10, poderla vender a 23. La solución es de lógica elemental: bajar el precio de la gasolina. Si al gobierno, al mayoreo, le cuesta 10 pesos, que a los mexicanos les cueste 10 pesos. Esa es la propuesta: 10 pesos por litro. Y ganamos todos. Primero, ganan los ciudadanos. ¿Quién no quiere poder llenar su tanque a mitad de precio? Al que le costaba 1,200 pesos, le va a costar 600. Al que le costaba 1,000, le va a costar 500. Gasolina a 10 pesos. Segundo, gana el país. Se acaba el huachicol fiscal de Morena. Senador, se acaba concluya. el contrabando. Y concluyo. Tercero, gana Morena, y miren quién se los dice. Porque por fin podrían cumplir su promesa de campaña. Ustedes dijeron: si Morena estuviera gobernando, y estoy citando textualmente, la gasolina costaría 10 pesos por litro. Ahí está nuestra propuesta. Senador, concluya. Castigar a los responsables, tope donde tope, bajar la gasolina a 10 pesos por litro, porque eso le cuesta al gobierno. Y tercero, acabar con el robo del siglo, acabar con el huachicol fiscal de Morena. Es cuanto. Muchas gracias, senadora presidenta. Sé que quisieran que no hablara, pero hablaré. Primero, quiero agradecer el tono de toda la oposición y le corresponderé en el mismo tono, me parece que con argumentos. Quiero dar la bienvenida a la compañera secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, larga vida a la compañera secretaria, y que le pida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le diga que aquí cuenta con una mayoría calificada, honesta, comprometida, consecuente, firme al servicio del pueblo de México. Y quiero pedir una moción de ilustración, si son tan amables. Cácaro, cácaro. No se oye. No se oye. Si lo vuelven a poner con sonido, por favor.
Porque es una moción de Se acordó que no había mociones. Se la van a conceder y además deteniendo el reloj. Usted no ha sido así, presidenta. Presidenta, se acordó que no había. Usted lo sabe. Y además con el tiempo detenido. Pues sí. Pero usted acordó que no había mociones, tú lo sabes. Conste que ustedes son los que están violando el acuerdo. No tengo problema en que no presenten la moción de ilustración. La comentaré si quieren regresar a mi inicio del tiempo, por favor, los 27 segundos, empezar de cero. Bueno, entonces pido la moción de ilustración. Yo le voy a pedir la palabra, ¿eh? Si él me alude, le voy a pedir la palabra. No lo voy a aludir. Quiero dejar sentado que se me negó, se vetó la moción de ilustración, donde ahí en la reforma energética Acción Nacional dice que se acabó el petróleo barato. Pido, Presidencia, que aguanten los argumentos porque nadie los interrumpimos y apenas empiezo a hablar y ya están brincando. Así será. Está corriendo ya el tiempo y todavía no inicio, senadora presidenta. Primero quiero pedir, se ha respetado, aquí la oposición habló de un tono respetuoso, se han respetado todas las intervenciones. Pido una moción de ilustración y no permiten que se me conceda. Estoy explicando y me están interrumpiendo. Lo que Acción Nacional dijo en la reforma energética fue que se acabó el petróleo barato, que era otro momento, y ellos ofrecieron gasolina barata y electricidad barata, y despedazaron Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y hoy vienen a aconsejarnos que vendamos en 10 pesos el litro de la gasolina, faltando a la verdad, porque, deje de interrumpirme, senador, yo no lo interrumpí. En agosto de 2025 el precio de la gasolina... Dejemos que el orador concluya con su intervención, por favor. Buscamos con respeto divino. Acción Nacional mintió hasta que se cansó. Dijo que el precio de la gasolina era de 10 pesos, es de 13.43, agosto de 2025. La Premium 17.57. En febrero de 2025, 14.65. El precio sin impuestos es de 15.23. ¿De dónde saca la cantidad que vino a exponer? Y luego hace triple maroma mortal para decir que el cártel de Morena que hace el huachicoleo se llama contrabando de combustible. Y quienes conocen bien el contrabando de combustible es Acción Nacional, porque ellos lo han hecho desde antes de la reforma energética y lo han hecho después. Y yo sí doy nombres. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa como secretario de Energía, Jordi Herrera, secretario de Energía, Juan Camilo Muriño, subsecretario de Energía, Homero Niño de Dios Rivera y Juan Bueno Torio, además los 5 presidentes de la Comisión de Diputados, de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pero además, en los gobiernos del PAN, el del presidente Fox y el del usurpador de Calderón, entró a Pemex 672,000 millones de dólares y nunca bajaron el precio de la gasolina. Si quiere preguntar dónde está el dinero, pregunte dónde están esos 672,000 millones de dólares que le robaron al pueblo de México. Yo tengo la solución, yo sí tengo la solución. Pueblo de México, en 2027 ni un voto al PRIAN, todo a favor de nuestro movimiento para seguir combatiendo la corrupción, seguir combatiendo la hipocresía, seguir combatiendo a quienes traicionan los intereses del pueblo y de la patria.
y seguir sirviendo con honor, con compromiso y con entrega. Pueblo de México, vea el video que no quisieron que presentara. Y claro, contra el huachicol, y muchos panistas irán a la cárcel. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? Tiemblan los expresidentes, Alito Moreno, los Moreira y demás roedores. El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo, acompañada de una reserva presentada por el senador Manuel Huerta, que da mayor certeza y seguridad jurídica a los juicios en trámite y fortalece la aplicación efectiva de la justicia en México. Huerta Ladrón de Guevara explicó que la reserva presentada modifica la redacción de los artículos transitorios con el propósito de evitar interpretaciones erróneas sobre retroactividad de la ley y cerrar la puerta al uso del amparo como recurso dilatorio, particularmente en materia fiscal. Ningún ciudadano pierde derechos adquiridos. Lo que se logra es impedir que se abuse del amparo para retrasar sentencias firmes y evadir el cumplimiento de la justicia. Además, el senador por Veracruz subrayó que la reforma aprobada no limita la defensa de los derechos colectivos ni individuales, sino que ordena y moderniza el juicio de amparo, garantizando un acceso a la justicia más ágil, transparente y efectivo. La digitalización de los expedientes, el cierre a suspensiones en casos de lavado de dinero y delitos graves, y la reducción de tiempos procesales son avances históricos para devolver confianza al sistema judicial. Se acabó el tiempo en que el amparo servía como escudo de los delincuentes, de cuello blanco, de las mafilas económicas y de los corruptos, que buscaban blindar fortunas mal habidas. Con esta reforma se protege al pueblo de México, se combate la impunidad y se fortalece la seguridad nacional, dijo el senador Huerta. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.